Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con este tema, que es un tema que, digamos que la inteligencia emocional es algo que está muy relacionado en todas las áreas de nuestra vida, entonces vamos a ver qué aplicabilidad tiene en algunas áreas, específicamente en la parte de búsqueda de empleo. Entonces ahora sí me presento, mi nombre es Caterina Galvis, soy psicóloga y los estaré acompañando durante este ratico, donde vamos a estar hablando pues de la inteligencia emocional aplicada a la búsqueda de empleo. La idea es que yo les voy a explicar un poco de cómo se relaciona esto en cuanto a procesos de búsqueda de empleo, en cuanto a entrevistas de trabajo, cómo tenemos que actuar en una entrevista de trabajo dependiendo de nuestra inteligencia emocional, cómo vamos a evocar esa inteligencia emocional para que nuestra entrevista de trabajo tenga mucho más éxito que de pronto en otras ocasiones. Y al final ustedes, bueno, pueden ir haciendo preguntas, pueden ir formulando preguntas y al final vamos a dar un espacio para yo poder ir respondiendo lo que ustedes tengan como inquietudes. Entonces, pues primero que todo quiero agradecerle a la Embajada Francesa, a la Alianza Francesa por esta invitación, por abrir este espacio para que las personas se puedan conectar, para que puedan actualizarse. Es un espacio educativo muy valioso. Afortunadamente, hoy en día tenemos la mayoría de las personas acceso a Internet y podemos como que sacar provecho de este recurso. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y pues por la oportunidad que nos ofrece tanto a las personas que estamos acá dando esta información como las personas que están escuchándonos en este momento. Entonces, vamos a empezar con algo súper básico que es, ¿qué es la inteligencia emocional? Digamos que a veces hemos escuchado conceptos relacionados a la inteligencia emocional. Algunas personas me preguntan que si la inteligencia emocional tiene que ver con, con el coeficiente intelectual. Yo les digo, no necesariamente yo tengo que tener un coeficiente intelectual altísimo para poder tener una muy buena inteligencia emocional. Es decir, no está directamente relacionada. Sin embargo, la inteligencia emocional sí está relacionada con muchas otras habilidades que ya más adelante vamos a ver. La inteligencia emocional, palabras más, palabras menos, o haciéndolo como en un concepto muy básico, es como esa capacidad que tenemos de no dejarnos afectar por lo que otras personas digan o hagan, ¿sí? Entonces, hay personas que me dicen, es que yo cuando estoy en una entrevista de trabajo y me hacen ciertas preguntas, como que siento que me bloqueo, como que no sé qué voy a decir, como que no se me ocurre una respuesta rápido, entonces siento que los nervios me invaden y la inseguridad me invade. Bueno, entonces, en este caso, es tan útil utilizar la inteligencia emocional a favor de nosotros. Entonces, ¿cómo yo no me dejo afectar por lo que otra persona esté diciendo o esté haciendo en ese momento? En este caso, el evaluador, que si me hace una pregunta, por más confrontadora que sea, yo mantenga como ese autocontrol emocional y pueda expresar mi punto de vista de una manera adecuada, sin que se note que de pronto me haya puesto nerviosa la pregunta o sin que de pronto la situación me genere tanta presión. Entonces, la idea es que no se me note como esos nervios que seguramente la pregunta me va a generar. Entonces, ese es como un concepto básico, es como no dejarme afectar por lo que otra persona diga o haga, ¿sí? La inteligencia emocional pues está lógicamente relacionada a nuestras emociones básicas, que son la ira, eh, la alegría, el miedo, la tristeza, pero pues vamos a ver acá más relacionada hacia la parte del miedo, de la inseguridad que se nos puede generar en una entrevista de trabajo y pues cómo manejarla. Entonces, yo les decía a ustedes que la inteligencia emocional está relacionada con algunas habilidades blandas, como por ejemplo, bueno, yo siempre en mis conferencias hablo mucho de las habilidades blandas y algunas personas me dicen, pero ¿qué es eso que yo nunca he escuchado que son habilidades blandas? Las habilidades blandas son como esas habilidades que están relacionadas al ser, como esa capacidad de actuar frente a ciertas situaciones, pero dependiendo de nuestra personalidad. Hay habilidades blandas y hay habilidades duras. Las habilidades duras están más relacionadas al conocimiento técnico en algo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a ponerles un ejemplo para que nos contextualicemos y ahí sí podamos evolucionar en el tema. Y es, por ejemplo, estoy buscando en este momento como psicóloga de selección, estoy buscando a un asesor de ventas. Entonces, ese asesor de ventas debe tener unas características o unas habilidades
que van hacia la parte técnica y hacia la parte de personalidad. Cuando estamos evaluando la parte técnica, yo voy a requerir que, por ejemplo, ese asesor comercial conozca muy bien cómo hacer una apertura de venta, cómo hacer un cierre de venta, cómo hacer servicios postventa, que tenga muy buenos conocimientos, por ejemplo, de rapport, de empatía, que sepa llegarle al cliente, y eso pues está más enfocado en la parte técnica. Y ya vamos a evaluar otra parte que es las habilidades blandas, que es como qué tan buen servicio al cliente tiene, si la persona sonríe, no sonríe cuando se está acercando al cliente, cómo es ese discurso que está utilizando, qué tanta fluidez verbal tiene, y pues ahí vamos evaluando las habilidades blandas y las habilidades duras. Anteriormente, hace unos 20 años, en los procesos de selección, para las empresas era supremamente importante evaluar como la capacidad técnica que tuviese una persona para desempeñar su cargo. Entonces, por eso era que veíamos en las vacantes que se requería que la persona tuviera experiencia laboral, indiscutiblemente debía contar con experiencia laboral y debía contar con formaciones académicas, con certificados que demostraran que la persona tenía un conocimiento técnico en eso. Y a eso nosotros le llamábamos la triada de las competencias en procesos de selección. Entonces, en la parte de abajo teníamos un saber, en el otro extremo del triángulo teníamos un hacer, y ahora, actualmente, hoy en día, en los procesos de selección no es solamente importante que la persona tenga un saber, tenga un hacer, sino que también tenga muy desarrollado o en óptimas condiciones un ser. De hecho, es lo más importante que estamos evaluando en procesos de selección. Cuando ustedes empiecen a consultar sobre habilidades blandas, dentro de ellas les va a aparecer la inteligencia emocional y muchas más. Le van a aparecer artículos, por ejemplo, que dicen las 10 habilidades blandas más solicitadas en el mercado laboral, las 17 habilidades blandas más solicitadas en el mercado laboral. Y nos vamos a dar cuenta como de pronto para muchos el tema de las habilidades blandas es algo súper desconocido, pero para las personas que están haciendo selección es algo que sí está en tendencia y sí estamos evaluando todo el tiempo. Entonces la idea es que revisemos ahorita, por ejemplo, qué habilidades blandas están relacionadas a la inteligencia emocional, cómo aplicarlas, qué requiero yo para potenciar mi inteligencia emocional y demás. Entonces, dentro de las habilidades blandas que encontramos, tenemos, por ejemplo, la seguridad en sí misma. Es una persona que de pronto se torne insegura en el momento de una entrevista de trabajo, pues lógicamente va a tener dificultades para venderse muy bien. Yo siempre digo, hay personas que me dicen, ¿cómo así que venderse? ¿Qué tipo de proceso de selección es este? Y pues yo siempre les digo, chicos, cuando estamos en un proceso de selección, estamos haciendo un proceso de venta de nuestro perfil, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. Y por tanto, nosotros en ese momento debemos desempeñarnos como todos unos vendedores, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunto, díganme características de un vendedor, normalmente empezamos a recordar cómo se desempeña un vendedor y la mayoría van a ser personas que sonríen, van a ser personas con un muy buen discurso, con muy buena capacidad de persuasión, van a ser muy empáticos con ustedes, van a ser cordiales, respetuosos, van a escucharlos porque ellos necesitan hallar la necesidad del cliente, ¿cierto? Y no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que de pronto ustedes iban caminando por un centro comercial, qué sé yo, y resulta que se encontraron con un vendedor y ustedes resultaron comprando algo que ni siquiera necesitaban, ¿sí? Normalmente eso sucede y usted llega a su casa, ¿no? Y usted dice como que, ah, ¿yo por qué compré esto? Pues resulta que es que la persona tiene muy buena capacidad persuasiva. Bueno, pues esa misma capacidad persuasiva es la que debemos tener nosotros en procesos de selección. Por eso yo les digo, el vendedor siempre se va a mostrar muy seguro de sí mismo. Si usted duda de un vendedor, cuando el vendedor le está ofreciendo un producto, usted dice, no lo voy a comprar, ¿cierto? Y no lo convence y usted termina sin comprar el producto y esa persona perdiendo el tiempo con un cliente que se le fue por no hacer un buen cierre de venta. Bueno, así nos pasa a nosotros en procesos de selección. Entonces, la idea es que usted en una entrevista de trabajo evoque su inteligencia emocional y, por supuesto, demuestre su seguridad en sí mismo. Otra habilidad blanda que está relacionada con la inteligencia emocional es el pensamiento estratégico,
que está relacionado al cómo yo voy a empezar a decir mi discurso. Yo no sé si a alguno le haya pasado que se fueron para una entrevista de trabajo, salieron de la entrevista de trabajo y cuando van saliendo de la empresa, pues uno ya sabe más o menos cómo le fue, ¿no? Y entonces empieza a recordar, camino a la casa, empieza a recordar qué fue lo que dijo en la entrevista de trabajo, y va pensando y recordando todas las preguntas que le hicieron y todas las respuestas que dio. Y de pronto llega un momento, un pensamiento a su cabeza que dice, ¿yo por qué dije eso? Yo debí decirlo de otra forma, yo hubiese cambiado la forma en que lo dije. Cuando me hicieron esa pregunta, yo como que duré mucho tiempo en silencio y como que no, no transmití pues como una buena imagen en ese momento. Entonces, si a usted le ha pasado eso, es porque su pensamiento estratégico de pronto en el momento de la entrevista de trabajo falló, ¿sí? De pronto usted se sintió un poco inseguro y no fue capaz de planear adecuadamente su discurso, y por eso quizás se enredó diciendo lo que tenía que decir y de pronto dio una inadecuada impresión, y seguramente por eso lo descartaron del proceso de selección. Entonces, si a usted le ha pasado eso, no se preocupe, porque a la mayoría de las personas les pasa eso. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente para un proceso de selección no nos preparamos, ¿sí? Quizás la mayoría de las personas llegan como que a la de Dios, y yo les digo, no es posible que usted se vaya para un proceso de selección a ensayar con el psicólogo en plena entrevista. Es decir, algo que a mí me va a proporcionar pensamiento estratégico y seguridad en sí mismo y creer en mí misma en una entrevista de trabajo es la preparación que usted tenga para afrontar esa entrevista de trabajo. Yo he trabajado con diferentes entidades haciendo capacitaciones sobre orientación laboral, y recuerdo mucho hace unos años cuando normalmente tenía yo grupos más o menos de 50 personas, 40 personas en cada capacitación, donde les enseñábamos a cómo estructurar una hoja de vida más comercial, cómo ir a una entrevista de trabajo, qué preguntas nos podían hacer, qué preguntas normalmente nos hacen en una entrevista de trabajo y cómo responderlas, ¿no? Y yo normalmente siempre, cuando llegaba a las capacitaciones y les daba la bienvenida a este lugar y a esta capacitación, les preguntaba que quiénes estaban preparados para el proceso de selección. Y la mayoría de las personas, o si eran 40 personas levantaban la mano. Y yo les decía, ok, de los 40 que levantaron la mano, que vienen preparados para un proceso de selección, ¿quiénes vienen con presentación personal adecuada para un proceso de selección? Y pues digamos que por ahí se miraban entre ellos y algunos decían, bueno, yo no, ¿sí? Entonces ya de los 40, quizás el 20 personas o el 50% de las personas levantaban la mano. De los 20 que habían levantado la mano, yo les decía, bueno, ¿quiénes de ustedes ya prepararon su proceso de entrevista? Revisaron, por ejemplo, qué preguntas le van a hacer en el proceso de selección. Entonces, de los 20 se miraban entre ellos y solamente 10 levantaban la mano. Yo les decía, bueno, okay, vamos filtrando, ¿no? Para ver qué tan preparados estamos en un proceso de selección. Entonces, de los 10 que levantaron la mano, quienes de pronto han hecho un juego de roles con un amigo, con un familiar, que les permita como mirar cómo es su desempeño en una entrevista de trabajo, hacer el ensayo, ¿no? Como una simulación de cómo nos iría en esa entrevista de trabajo. Y de pronto ya de los 10 ninguno levantaba la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que tienen afán de encontrar trabajo, ¿sí? Porque esa pues es obviamente la necesidad primaria, pero se les olvida o no han tenido en cuenta que para poder encontrar trabajo hay que pasar por un proceso de selección, y que para poder asumir con responsabilidad ese proceso de selección yo debo haberme preparado y debo saber qué me van a preguntar, cómo me lo van a preguntar, qué debo decir, cómo debo responder, qué no debo decir, qué sería favorable para mí, cómo está relacionado en cuanto a mi puesto de trabajo, a mi perfil, cómo me puedo vender como candidato ideal o como candidato más opcionado. Yo les digo a las personas, cuando ustedes se están vendiendo, deben convertirse en candidatos deseables, ¿sí? Que definitivamente cuando el evaluador los vea, diga, esta es la persona que estamos buscando, no busquemos más, porque
también les aclaro otra cosa. Cuando uno está haciendo selección como evaluador, yo siempre les digo a las personas, uno tiene como 3 opciones con cada candidato. La primera es que usted diga, o que uno diga como evaluador, esta es la persona que estábamos buscando. Así queríamos a la persona, con esa actitud, con ese conocimiento, con esa disposición, con esa voluntad. Así queríamos la persona. No busquemos más, cerremos proceso, vayámoslo a contratar, ¿sí? La segunda opción es que uno diga, el candidato está bien, pero vamos a buscar otros o vamos a revisar otros. De pronto dejémoslo acá como apartecito y pues sigamos buscando y de pronto lo hacemos parte de una terna. Y la tercera opción es que uno diga, no, definitivamente el candidato no, ¿sí? Porque también sucede que el candidato de pronto no da buenas respuestas o de pronto está como descontextualizado, de pronto ni siquiera llevó la hoja de vida, bueno, en fin, 1000 factores que nos hacen a nosotros como evaluadores decir, la persona definitivamente no es la que estamos buscando, sigamos buscando. Entonces yo les digo a mis estudiantes, muchas veces les digo, yo me imagino que ustedes esperan la primera respuesta. ¿De quién depende? Depende de cada candidato, ¿sí? En muchos casos, o en la mayoría de los casos, o en el 90% de los casos, depende del candidato, de si el candidato es comercial, si el candidato se ha preparado, si el candidato se sabe vender, la mayoría de las veces parte de eso. Hay personas que me dirán, Caterine, pero es que hoy en día, si uno no tiene experiencia laboral, por ejemplo, uno no puede entrar a trabajar en ningún lado. Y yo no tengo experiencia laboral, entonces quiere decir que hay frases que siempre utilizan como que me piden experiencia, pero no tengo experiencia, pero ¿cómo hago para adquirir la experiencia que me están pidiendo si no tengo experiencia? En fin, yo les digo, chicos, ojo, sí, es cierto, en algunas empresas les van a pedir experiencia, pero incluso existen muchos programas a nivel gubernamental donde facilitan la consecución de empleo a personas que no tengan experiencia laboral. Hace un tiempo existió el programa de los primeros 40,000 empleos donde se evaluaban personas que no tuviesen experiencia laboral. Entonces, fíjense, cuando yo tengo 10 candidatos que vienen recién graduados, por ejemplo, de una carrera profesional o una carrera técnica o una carrera tecnológica o incluso como bachilleres, ¿yo cómo voy a hacer para descartar a los candidatos y elegir al mejor? Yo no puedo acudir a la experiencia laboral porque ninguno va a tener. ¿Sí? Si yo tuviese 10 candidatos sin experiencia laboral. No puedo acudir a la formación académica porque todos van a tener la misma formación académica. Un ejemplo, estoy buscando auxiliares de bodega y los necesito bachilleres. Es decir, 10 bachilleres sin experiencia laboral. Entonces, ¿qué va a hacer que yo determine cuál es el candidato ideal entre esos 10? Lo que va a hacer que yo tome la decisión en este caso van a ser las habilidades blandas que muestre el candidato en el proceso de selección, incluyendo la inteligencia emocional. Es decir, qué tan seguro responda a ciertas preguntas que yo le haga, qué tanta credibilidad transmita cuando esté respondiendo las preguntas que yo le esté formulando, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta cómo ni el saber ni el hacer son primordiales hoy para encontrar trabajo, sino vamos a enfocarnos en la parte del ser, que es lo que está relacionado a la inteligencia emocional. Hay otras habilidades blandas que están relacionadas a la inteligencia emocional, como por ejemplo la orientación al logro, la orientación a los resultados. Yo a mis estudiantes de programación neurolingüística siempre les digo, si usted se programa neurolingüísticamente a que, por ejemplo, usted va para la entrevista de trabajo y llegando a la entrevista de trabajo usted dice, ay, ahorita mínimo me hacen la pregunta esa que siempre hacen, en la que yo siempre me equivoco, en la que yo siempre me corcho, en la que yo siempre no sé qué responder. Si usted se va programado hacia eso, seguramente su resultado va a ser ese, ¿sí? Entonces, seguramente usted entra a la entrevista de trabajo, fijo le hacen esa pregunta y fijo usted se bloquea en esa pregunta. Entonces, importantísimo ser orientado al resultado, es decir, programarse neurolingüísticamente a que, oiga, no, yo tengo que ser capaz de responder eso, yo tengo que ser creativo para esa respuesta o tengo que consultar, prepararme para que esa respuesta sea correcta.
Otra situación que es muy frecuente con los candidatos en procesos de selección es que, por ejemplo, la persona salga a la entrevista de trabajo. Entonces, como les decía hace un momento, ¿no? Entonces ya sabe que no le fue bien en la entrevista de trabajo, ya sabe que de pronto su resultado no fue el mejor, ya sabe que se bloqueó en algunas preguntas, ya sabe que sus respuestas no fueron las mejores. Llega a su casa, normal, a veces cuentan lo que les pasa, a veces no cuentan lo que les pasa, pero resulta que reciben otra llamada de otro proceso de selección. Y lo llaman, ¿no? Y entonces, mira, Pepito Pérez, tú vas a venir a una entrevista de trabajo mañana a las 8 de la mañana, no sé qué. El candidato nuevamente se emociona, ¿no? Entonces, como que, listo, tengo mi otro proceso de selección. No fue en la empresa a la que fui hoy, pero mañana sí va a ser. Y resulta que llegan a la entrevista de trabajo al otro día a las 8 de la mañana muy puntuales, pero vuelven y le hacen las mismas preguntas porque casi todos los procesos de selección tienen el mismo esquema o manejamos como las mismas preguntas. Hay preguntas que nunca van a faltar en un proceso de selección y entonces vuelven y le hacen las mismas preguntas y usted otra vez se fue a la de Dios sin prepararse y vuelve y da las mismas respuestas que hasta usted mismo percibió que no estaban bien en la entrevista anterior. Y entonces las personas muchas veces salen como refunfuñando porque saben que no les va bien en el proceso de selección y yo muchas veces los he escuchado que salen de esa entrevista de trabajo y se encuentran a unas personas que están allí como esperando a entrar a la misma entrevista y el candidato que no le fue bien porque no se preparó, porque no manejó su inteligencia emocional adecuadamente, se voltea y le dice a los otros candidatos, acá es pura rosca, o la psicóloga está como mal geniada, o yo como que le caí mal al psicólogo. No sé, buscan cualquier excusa. Entonces, como para justificar su desenvolvimiento en esa entrevista no muy adecuado. Entonces, ojo porque nosotros, hay algo dentro de la inteligencia emocional que se llama victimización versus responsabilidad, que también ahorita lo vamos a hablar. Entonces yo digo, bueno, la culpa, eh, ¿por qué se la voy a echar a otra persona? Si yo no quedo con un trabajo, ¿por qué le voy a echar la culpa a otra persona? O sea, yo tengo que responsabilizarme de mi proceso y asumir con responsabilidad de pronto mi falta de interés por prepararme para ese proceso de selección y por eso fue que no tuve un resultado. Entonces, bueno, otra cosa que está, otra habilidad blanda que está relacionada con los procesos de selección y en este caso con la inteligencia emocional es la habilidad para negociar, ¿sí? Yo les cuento algo, señores. Cuando un gerente o un evaluador se da cuenta que usted tiene un perfil negociador, seguramente va a querer indagar más en su perfil y seguramente va a querer que usted pertenezca al equipo de trabajo de la empresa. ¿Por qué? Porque las personas negociadoras son personas altamente productivas. Entonces, cuando un gerente percibe un perfil negociador, inmediatamente le está dando la orden ya al evaluador, al psicólogo, al entrevistador, que le contrata a esa persona. Entonces, importantísimo, para negociar yo tengo que tener mucho autocontrol emocional, tengo que tener mucho pensamiento estratégico, capacidad propositiva, capacidad resolutiva. Bueno, la capacidad resolutiva, ya que la mencionamos también. Importante, señores, mire, a veces en procesos de selección las personas se empiezan a ahogar en un vaso de agua y nosotros estamos evaluando eso, ¿sí? Cómo usted tiene como esa capacidad para resolver situaciones. Yo a veces les pongo un ejemplo a mis estudiantes y es que usted, ¿qué haría si, por ejemplo, tiene una entrevista de trabajo a las 8 de la mañana, tiene otra entrevista a las 9 de la mañana, la de las 8 de la mañana es con un gerente, la de las 9 de la mañana es en otro lugar, a las 9:30, en otro lugar, otro proceso de selección diferente. Y usted llega a su entrevista de las 8, muy puntualito. Y la entrevista es con el gerente. Y entonces usted lleva esperando 1 hora, es decir, ya son las 9. Y se está esperando ahí. Y usted sabe que le está cogiendo el tarde para la otra entrevista de trabajo. Y sale la secretaria del gerente y le dice a usted, señor o señorita, qué pena, lo que pasa es que el gerente se demora como 2 horitas. ¿Usted tiene algún inconveniente?
¿qué van a decir ustedes? ¿Sí? Ahí, ese es un momento donde usted va a necesitar de mucha inteligencia emocional, porque a algunas personas les ofenderá, a mí me ofendería. Sí, a muchas personas les ofenderá como que, oiga, llevo 1 hora esperando y me van a hacer esperar 2 horas más y aparte yo tengo otra entrevista de trabajo. Yo quizás no lo voy a manifestar de esa manera, pero sí dentro de mí puede estar pasando toda esa cantidad de pensamientos. Pero ¿cómo yo implemento la inteligencia emocional para que mi respuesta en ese momento sea una respuesta eficaz? ¿Sí? Entonces hay personas que me van a decir, supongamos que yo soy la secretaria gerente, entonces hay personas que me van a decir como que, qué falta de respeto, es que mi tiempo no vale, el hecho de que yo esté desocupada o esté cesante o esté buscando trabajo no quiere decir que ya por eso entonces tenga todo el tiempo disponible para esperar al gerente, el gerente que se cree, bueno, en fin. Naturalmente usted va a proyectar con ese tipo de actitudes ser una persona conflictiva, ser una persona intolerante a la frustración, que es otra habilidad blanda que evaluamos mucho en procesos de selección. Usted va a demostrar que es una persona problemática y eso no le va a favorecer. Seguramente, si usted fuera el gerente de la empresa y escucha que el candidato está diciendo eso, usted le va a decir, chao, gracias. No se preocupe, sí, su tiempo es muy valioso. Qué pena haberlo hecho esperar, señor, tranquilo. Por ahí puede salir, ¿sí? Hay personas que nos van a decir como que eh, es que tengo una cita médica y entonces tengo que ir a cumplirla y esa cita médica es con especialista y pedí hace como 6 meses la cita y hasta ahora me salió. Y yo les digo, chicos, ojo, nosotros no podemos dar primero a entender a la empresa que estamos enfermos porque no, es bueno, sí, no lo recomiendo, sí, no lo recomiendo. Y segundo, esas excusas ya las conocemos, entonces usted lo que quería era acocañar al evaluador y resulta que el evaluador ya se conoce esas excusas y pues lo que está haciendo es como ofenderlo porque usted está creyendo que él se va a creer esa excusa, ¿sí? Hay personas que me dicen como que, ay, mira, es que yo tengo un compromiso muy importante que realizar ahorita a las 9:30. Y yo les digo, cuando ustedes agregan ese tipo de calificativos como muy importante, ¿qué está queriendo decir? Que entonces este proceso no es tan importante, que el proceso de selección donde usted está no es tan importante. Y nos damos cuenta cómo por no tener una inteligencia emocional y no planear adecuadamente nuestro discurso y no planear muy bien lo que voy a decir, termino dando a entender algo que no quería y pues que no es favorable para mí en un proceso de selección, ¿sí? Hay personas que me dicen, no, pues yo le diría que reprogramemos para otro día y como con el afán, ¿no? De reprogramar. Reprogramemos para otro día. Pero ese otro día, ¿cuándo va a ser? ¿Sí? ¿Lo está definiendo? ¿Lo está como concretando? ¿O está quedando como en el aire? Como algún día será y pues usted se va a quedar esperando una llamada que de pronto no le van a devolver. Entonces, también tengo que tener como esas habilidades comerciales para cerrar ese negocio, en este caso, pues esa entrevista de trabajo. Hay personas que me dicen, yo le diría, no, hay personas que me dicen, yo me quedo ahí, yo me quedo ahí esperando para demostrar que yo estoy muy interesado en el cargo. Mi recomendación es, no se queden esperando. Eh, ¿Por qué? Porque usted se está quedando ahí con garantía de qué. ¿Con qué garantía está perdiendo su otro proceso de selección? Usted no ha incumplido. Es decir, usted llegó puntual a su entrevista de trabajo. Entonces, ¿por qué usted va a quedar como incumplido en otro proceso de selección? ¿Y qué tal que acá le digan que no? Porque el hecho de que usted se quede no quiere decir que ya por eso quedó contratado, ¿sí? Entonces, mis recomendaciones no se queden esperando, pero sí sepan manejar muy bien la situación. Y hay otras personas que me dicen, no, pues fácil, yo voy a la otra entrevista, que me demoré 1 hora y media, tengo todavía 2 horas para llegar, y me devuelvo y llego acá a las 11 de la mañana, se supone, ¿no? Yo les digo, ¿y quién les dice a usted y quién les garantiza a usted que de pronto usted se demore ese tiempo y no se demore más? ¿Quién le garantiza a usted que en esa otra entrevista de trabajo no se vaya a demorar más tiempo? No le digan algo así como que necesitamos el cargo urgente, si quieres pasemos de una vez y apliquemos pruebas psicotécnicas, ¿sí? O si quieres, si pasemos y nos entrevistamos con un jefe inmediato.
O qué tal que allá también se atrase la psicóloga o el evaluador o el gerente y no lo puedan atender. Y se le empieza a usted a atrasar la agenda. Y en ese momento, sí, si usted no llega a las 11 de la mañana, como se había comprometido, como usted mismo se presionó a llegar, pues el que va a quedar mal es usted, ¿sí? Entonces, mis recomendaciones es, ojo con la inteligencia emocional y con esa asertividad con la que estamos transmitiendo los mensajes. Y es que yo puedo decir algo así como que, disculpa, sí, mira, es que yo ahorita a las 9:30 tengo un compromiso anteriormente programado que debo ir a cumplir. ¿Qué posibilidades habría de reprogramar la entrevista con el señor gerente para horas de la tarde o mañana a primera hora? La verdad no me gustaría perderme la oportunidad de entrevistarme con él. Entonces, cuando yo utilizo ese tipo de respuestas, voy a proyectar una imagen muy diferente a si yo digo cualquiera de las otras opciones que yo les había dicho que muchas personas dicen. Cuando yo le digo que tengo un compromiso anteriormente programado que debo ir a cumplir, yo le estoy transmitiendo a través de esa pequeña frase que soy una persona cumplida, comprometida, responsable, que soy una persona que cumplo con mis compromisos, que respeto el tiempo de los demás. Y eso va a ser una muy buena impresión que yo le deje, pues que yo le deje como eso claro a la empresa. Cuando yo le digo, por ejemplo, ¿qué posibilidades habría de reprogramar la entrevista con el señor gerente? Estoy aprovechando para mostrar mi perfil negociador. Entonces, estoy negociando con ellos en ese momento. Entonces, ¿qué posibilidades habría de reprogramar la entrevista con el señor gerente? Estoy negociando, ¿sí? Cuando yo le digo, la verdad, no, podría ser para horas de la tarde o mañana a primera hora, le estoy demostrando mi capacidad resolutiva y mi capacidad propositiva. Yo le estoy proponiendo alternativas de solución al gerente, que son casi que inmediatas, lo que demuestra mi interés en el proceso. Cuando usted va a donde un gerente, porque les digo que es importante demostrar como esa capacidad resolutiva, esa capacidad propositiva. Cuando usted va a donde un gerente con un problema, y usted se lo empieza a comentar al gerente, no falta el gerente que le dice a usted, a mí no me traiga problemas, tráigame soluciones, ¿cierto? Entonces, cuando usted está en ese momento diciéndole, podría ser para horas de la tarde, mañana a primera hora, se le está proponiendo alternativas de solución al gerente. Y eso va a dar una muy buena impresión también suya. Y cuando usted le dice la verdad, no me gustaría perderme la oportunidad de entrevistarme con él, pues usted está aprovechando para demostrarle a la empresa qué tan relevante es para usted ese proceso de selección, qué tan importante es para usted en ese momento esa situación, ese proceso de selección, esa convocatoria, ¿sí? Y usted evocó su inteligencia emocional, evocó su asertividad, la puso en marcha, la puso en práctica y va a dejar una muy buena impresión en un proceso de selección. Entonces, cuando yo les digo, hay que pensar bajo inteligencia emocional, eso implica tener autocontrol emocional, eso implica eh, planear muy bien el mensaje, ser empático con la persona que nos está escuchando, ser claro, ser directo, ser honesto, porque cuando estamos hablando de inteligencia emocional relacionada a la asertividad implica eso, ser honesto, ¿sí? Decir la verdad. Yo le dije la verdad con la respuesta que yo le estaba diciendo a la secretaria del gerente. Yo le dije que tengo un compromiso anteriormente programado que voy a cumplir. Sí, es la verdad, pero se la sé decir. Por eso, la asertividad es otra habilidad blanda que está relacionada con la inteligencia emocional. A mí me gusta detenerme un poco en este tipo de habilidades como la comunicación o la comunicación asertiva, porque es algo de lo que la mayoría carecemos o creemos que estamos al 100 y resulta que nos falta entrenarnos mucho en asertividad. ¿Qué es asertividad? Es la capacidad o la habilidad que tenemos de expresar nuestro punto de vista, nuestras opiniones, nuestras ideas, sin agredir a los demás. ¿Sí? Eso es ser asertivo. Entonces, no es tan fácil ser asertivo, pero a través de un proceso de práctica, de entrenamiento, de voluntad de cambio, de disposición, yo puedo lograr ser asertivo. Las personas que están en regiones santanderianas saben que, por ejemplo, cuando llega alguien que no es de Santander, como que tiende a chocar un poco por el tono de voz, por su lenguaje no verbal, que las personas en Santander manotean, dicen las cosas muy directamente.
Y pues a mí me pasó cuando yo llegué a Bucaramanga, yo sentía que todo el mundo me regañaba, que todo el mundo me estaba gritando, que me estaban como dando órdenes, hasta que no entendí como su cultura, pues pasó un tiempo, pero yo me seguía sintiendo agredida. Entonces, la invitación es que empecemos a trabajar esa asertividad, a modular nuestro lenguaje no verbal, a modular nuestro lenguaje verbal, a mejorarlo, a mejorar nuestro tecnicismo al hablar. El trabajo es un contexto supremamente formal y pues vamos a requerir de que las personas utilicen terminología formal, ¿sí? Yo sé que va a sonar un poco brusco lo que voy a decir, pero hay candidatos que cuando, por ejemplo, están hablando la recepcionista o incluso las mismas psicólogas que hacemos selección o las personas que estamos haciendo selección, no le dicen como que buenas tardes señora, buenas tardes señorita, o doctora o psicóloga, como le quieran decir, como que hola mami, ¿cómo está? Y cosas así. Entonces yo les digo, ¿dónde está la inteligencia emocional? ¿Dónde está la asertividad que debemos manejar en ese momento, en el contexto, la formalidad, el tecnicismo que debemos tener en una entrevista de trabajo para dejar una muy buena marca personal y dejar una imagen muy positiva? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la victimización versus la responsabilidad. Resulta que nosotros, casi que por cultura también o como por costumbre, optamos por buscar culpables o encontrar excusas ante situaciones que nos hayan generado frustración. Cuando de pronto algo no nos sale bien o cuando algo no nos sale como estábamos esperando o como lo habíamos planeado, seguramente buscamos un culpable o buscamos una excusa a quien echarle la culpa por lo que no nos sucedió adecuadamente. En procesos de selección es muy frecuente. Por eso yo les exponía el momento del candidato que sale de la entrevista de trabajo. Y cuando sale la entrevista de trabajo y sabe que no le fue bien, como que de una vez se voltea y le dice a los otros candidatos que es que el psicólogo está amargado, está mal geniado, que le cayó mal al psicólogo y que por eso no va a quedar con la vacante, no se va a quedar con el cargo. O bueno, todo ese tipo de excusas a veces encontramos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, la idea de buscar la inteligencia emocional como parte de nuestra responsabilidad en nuestros procesos es evitar buscar culpables y al contrario, responsabilizarnos por lo que estamos haciendo. Si yo no me preparo en un proceso de selección, ¿por qué le tengo que echar la culpa a otro candidato? Si yo no me preparo para un proceso de selección, ¿por qué debo echarle la culpa al psicólogo o al evaluador? Incluso hasta los extranjeros hoy en día resultan siendo culpables porque usted no consigue un trabajo. Entonces, la invitación es a que veamos desde otra perspectiva los procesos de selección o las entrevistas de trabajo, porque requiere de su responsabilización. Si usted no se prepara para un proceso de selección, si usted llega a ensayar con el psicólogo en plena entrevista, yo creo que debe ser consciente de que debe asumir la responsabilidad y las consecuencias de no haberse preparado. En este caso, seguramente es quedarse sin el empleo y lastimosamente muchas veces perdemos muy, muy, muy buenas oportunidades por no habernos preparado para procesos de selección. Entonces, hoy en día, o en estas, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de confinamiento, hay personas que me han llamado y me han dicho como que, Caterine, o sea, ¿cómo voy a encontrar yo un trabajo en este momento si las personas, las empresas al contrario están despidiendo personas y todo eso? Yo les digo, bueno, acá tenemos como dos opciones. Una es echarnos a morir porque efectivamente la situación es difícil para todos. Todos sabemos que la situación en este momento es un poco complicada. Y la otra opción es que aproveches el tiempo para perfeccionar tus procesos de selección, de manera que cuando vayas a salir a buscar trabajo o cuando te llamen a hacer una entrevista por alguna plataforma virtual, porque eso es a lo que las empresas hoy en día le están apuntando y están haciendo selección de esta manera a través de las plataformas virtuales y las entrevistas están haciendo algo así como lo que estamos haciendo en este momento. Y ustedes se pueden dar cuenta que uno transmite mucho lenguaje no verbal, lenguaje verbal, todo se va transmitiendo, casi que es lo mismo que estar en una entrevista presencial o estar allí
cara a cara con ese candidato, ¿qué vas a hacer? Vas a aprovechar el tiempo para que tus entrevistas sean muy buenas al momento de que te llamen para hacer el proceso de selección. Vas a aprovechar el tiempo para mejorar tu hoja de vida, para perfeccionarla, para actualizarla, para ponerla en un formato que esté en tendencia o acorde a las búsquedas de empleo actuales, o va a preferir seguirse victimizando, seguir echándole la culpa al extranjero porque usted no se pudo quedar con el trabajo, o va a seguir echándole la culpa a la empresa que porque allá es pura palanca o referencias para poder entrar. ¿Qué va a preferir hacer? Entonces, la invitación a través de esta conferencia es a que empecemos a mirar desde otro punto de vista los procesos de selección y cómo yo debo implementar ciertas habilidades blandas para que mi proceso de selección tenga eficacia y para que tenga un muy buen resultado y para que yo obtenga el resultado que estoy esperando y el que yo quiero y el que me estoy programando y el que me estoy orientando como resultado, ¿sí? Entonces, vayan preparando sus preguntas porque pues ahorita ya en unos minutos vamos a empezar con esta rueda de preguntas. Pero antes quiero tocar como unos puntos sensibles de los procesos de selección o las entrevistas donde van como candidatos a requerir inteligencia emocional. Un momento donde usted va a necesitar esa entrevista, esa inteligencia emocional en una entrevista de trabajo, es por ejemplo cuando le hacen ciertas preguntas como ¿quién eres tú? Entonces, hay personas que se quedan pensando, yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? O háblame un poco de ti, o descríbete a ti mismo. Y muchas veces las personas no saben qué decir en ese momento, ¿sí? Y de pronto dicen, me han dicho muchas veces, Caterina, o sea, yo sé, cuando estoy haciendo orientación laboral, me dicen como que yo sé quién soy yo, pero no sé cómo verbalizarlo, no sé cómo manifestarlo, no sé hacia qué orientar mi discurso, no sé si tengo que hablar de mi parte personal o de mi parte profesional o de mi parte académica, ¿qué debo hacer? Entonces yo les digo, lo primero que tienen que hacer es autocontrolarse, o sea, es decir, evocar inteligencia emocional, evocar asertividad, planear su mensaje, ojalá si lo tiene preparado desde antes mucho mejor. Y lo que va a mencionar usted es cosas que estén relacionadas a su perfil profesional, porque nunca, nunca, nunca debemos descontextualizarnos y tener claro que estamos en una entrevista de trabajo. Y lo que le va a interesar más al evaluador es conocerlo a usted como profesional, ya sea para desempeñar un cargo operativo, administrativo, comercial, lo que sea, ¿sí? Que siempre su parte profesional o su parte ocupacional. Evoque su inteligencia emocional, respire profundo y empiece a hablar. Otra pregunta que normalmente desestabiliza mucho a las personas o cuando hay una confrontación también es cuando les preguntamos, mencióneme sus aspectos por mejorar, ¿sí? Entonces a veces yo soy de las que pregunta, mencióneme aspectos por mejorar, ¿tienes aspectos por mejorar? Porque hay personas que dicen que no, ¿no? No, yo no tengo ningún aspecto por mejorar y no es adecuada la respuesta. Lo ideal sería que dijeran sí, o sea, cualquier persona tiene aspectos por mejorar y me gusta trabajar en ellos. De hecho, algo así sería mucho mejor la respuesta. Y yo nuevamente pregunto, mencióname 3 o mencióname 1. Entonces, ojo porque esa pregunta es muy frecuente que la persona se desestabilice emocionalmente porque se ponen a pensar en las respuestas o en las posibles respuestas que podrían dar y se dan cuenta que todo lo que digan puede ser usado en su contra, todo lo que diga puede ser negativo. Entonces es como yo utilizo mi inteligencia emocional, planeo muy bien. Yo de pronto más adelante tendremos la oportunidad de socializarles ciertos tips de cómo responder esa pregunta, pero el caso es que usted se mantenga muy sereno y que si yo lo confronto, porque por ejemplo hay personas que me dicen, mi aspecto por mejorar es que soy perfeccionista. Entonces, yo no sé si de pronto alguno tenga esa respuesta, yo les sugiero que no la den porque no es buena y más por la confrontación que normalmente se genera con esa pregunta. Y es que, por ejemplo, la persona me dice eso, ¿no? Que el aspecto por mejorar es el perfeccionismo. Y yo les digo, bueno, ¿por qué consideras que el perfeccionismo es un aspecto por mejorar?
Hay personas que empiezan a decirme como que, no, es que cuando yo soy tan perfeccionista y pues busco que las cosas siempre me salgan bien y soy muy perfeccionista porque eso, porque yo quiero que las cosas siempre me salgan bien y me preocupo mucho por eso. Y yo les digo, yo los confronto. Y yo les digo, qué bueno fuera que todas las personas en esta empresa se preocuparan porque las cosas les salgan así de bien. ¿Sí? Entonces, para mí no es un aspecto por mejorar, porque tú lo consideras un aspecto por mejorar. La persona empieza como a desestabilizarse emocionalmente y empieza a decirme como, no, pues lo que pasa es que cuando yo me preocupo porque las cosas me salgan bien y no me salen de pronto como yo espero, entonces entro como a generar frustración o como que me da como intolerancia que eso suceda, me estreso. Entonces, ojo porque es que la consecuencia de lo que está diciendo no es buena. Está diciéndome que la persona es intolerante a la frustración, que la persona se me puede convertir en un cuello de botella en algún momento cuando las cosas no le salgan bien, que se me frustre, que se me estrese, que se me bloquee y no dé para más. ¿Sí? Entonces la consecuencia de la respuesta no va a ser tan buena. La persona la dio porque no utilizó inteligencia emocional en ese momento, porque no planeó su discurso. Otro argumento que me dan con esa pregunta es, por ejemplo, no, es que como yo soy tan perfeccionista y de pronto si mi equipo de trabajo no es tan perfeccionista, yo como que entro a chocar. Y yo, cuando les empiezo a confrontar esa respuesta, yo les digo, ¿cómo así? Entonces, quiere decir que tú no eres capaz de comunicarte pues como con asertividad o que haya una buena dinámica en la comunicación con el equipo de trabajo cuando sientes que el equipo de trabajo no, digamos, no está como al ritmo tuyo o al nivel tuyo. Entonces, pues ya la persona obviamente se va a sentir otra vez insegura. Entonces, si nos damos cuenta, eh, la inteligencia emocional sí que es necesaria en un proceso de selección en muchos momentos, ¿no? Del proceso de selección. Otras veces cuando van a necesitar inteligencia emocional es cuando les preguntamos aspiración salarial. Muchas personas generan mucha inseguridad con esa pregunta y no saben qué responder. Hay algunos que sí la tienen súper claro, otros no. Y, por ejemplo, como que temen decir cuánto es su aspiración salarial. Es un momento necesario para que, o es un momento que debe estar dentro de la proceso de selección. Es decir, usted debe transmitir con seguridad y con inteligencia emocional cuánto aspira a ganar. Pues estamos trabajando también por dinero. Otro momento donde usted va a necesitar inteligencia emocional en entrevistas de trabajo es en entrevistas grupales. ¿Sí? Esta mañana tuve la oportunidad con un grupo de estudiantes comentarles que nosotros debemos controlar mucho nuestras emociones cuando estamos en entrevistas grupales, porque puede ser, y lo he visto en muchos casos, donde usted está con los candidatos, supongamos que tengo 10 candidatos, les estoy haciendo ciertas preguntas, y resulta que un candidato está respondiendo y otro candidato le está haciendo mala cara. Sí, entonces otro candidato le está haciendo como que, no, terrible esa respuesta, ¿sí? Y la persona pues se puede sentir intimidada, se puede sentir mal, porque otro le está mostrando desaprobación. Entonces, yo tengo que evocar inteligencia emocional como candidato y no dejarme afectar por lo que esa persona está diciendo o está haciendo. Yo tengo que seguir seguro y creyendo en mis capacidades y mis habilidades y seguirlas demostrando en ese proceso de selección. Y, bueno, las situaciones de frustración. Yo les decía, cuando hay una situación que amerite tolerancia a la frustración, yo debo tener mucha inteligencia emocional. Por ejemplo, el caso que les comentaba hace un momento de cuando yo estoy esperando una entrevista de trabajo y no me han atendido y sale la secretaria del gerente y me dice que debo esperar, que 2 horas más. Yo debo evocar mi capacidad de comunicarme con mucha asertividad y de inteligencia emocional para que lo que yo diga no me vaya a afectar la imagen y no me vaya a afectar el proceso de selección. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentarles hoy. Vamos a revisar un poquito las preguntas que nos han hecho. Bueno, estoy mirando por acá. Pueden ir formulando las preguntas que ya me las están pasando.
Daniela nos dice, excelente tema, creo que la inteligencia emocional es esencial para una empresa y su buen desarrollo. Sí, de hecho, yo soy de las que promuevo inteligencia emocional a nivel académico con con los niños, o sea, en escuela, en colegio, debería haber como una materia que se dedique específicamente a entrenarnos o a mejorar nuestra capacidad para ser inteligentes emocionalmente. Bueno, aquí hay una pregunta, pero está como suelta, no, ¿qué se hace en ese caso? ¿Cómo se reacciona? ¿De qué manera lo haría usted? No sé sobre qué caso está hablando específicamente porque he comentado muchos casos. Entonces, Antia, si quieres, puedes formular nuevamente la pregunta, específicamente en qué caso, y yo te daría respuesta, ¿vale? Bueno, Jess Pao Rodríguez pregunta, buenas tardes, cuando uno lleva 3 años sin hacer experiencia porque se dedicó a la crianza de su hija, ¿qué se debe decir en la entrevista? Soy administradora de empresas. Bueno, hay varias como opciones ante esa pregunta de SPAO, y es que muchas veces nosotros sí, por ejemplo, nos dedicamos a a la crianza de un niño o algo así, pero mientras criábamos al niño hemos hecho otras actividades como independientes. Por ejemplo, algunas personas venden algún tipo de producto por internet o puerta a puerta, qué sé yo, bueno, no sé, catálogos, ese tipo de cosas, también cuentan como experiencias laborales. Lo que pasa es que en la hoja de vida se deben especificar de otra manera, ¿sí? Como experiencias independientes o actividades independientes. Y ha sido una forma también en la que has estado generando ingresos o siendo productiva en ese momento en cuanto a la parte económica, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de argumentarlo dependiendo del caso. Tú puedes resaltar, por ejemplo, que has hecho otras actividades o, por ejemplo, que has aprovechado el tiempo durante esos 3 años mientras cuidabas a tu hijo de actualizarse académicamente en ciertos aspectos que de hecho sumaría muchísimos puntos, teniendo en cuenta que no es lo mismo que yo diga como que no hice nada o sí estaba criando a mi hijo, pero también estaba aprovechando para actualizarme académicamente o para mejorar mi perfil profesional o mejorar mi perfil ocupacional. He aprendido estos y estas habilidades. Algunas personas incluso aprovechan el tiempo para estudiar idiomas y pues durante ese tiempo van realizando. Es una forma muy fácil y muy positiva de vender el tiempo que hemos estado cesantes. ¿Listo? Vamos a revisar otra por acá. Ro Mile dice, ¿cómo expresar las debilidades entonces y ser contraatacado, como lo dices? Porque indudablemente cualquiera que sea la debilidad va a afectar la elegibilidad del candidato. Bueno, voy a mencionarles, esta es una pregunta que a mí me encanta, y voy a mencionarles a ustedes, les voy a regalar 3 estrategias para que respondan aspectos por mejorar, ¿sí? Entonces, una estrategia es, o la primera es, van a mencionar aspectos por mejorar que no afecten su trabajo. No es fácil identificarlo, seguramente va a ser bastante difícil porque casi todo lo que nosotros pensamos nos llevamos como consecuencia pensar en que eso nos va a afectar el trabajo. Pero entonces, les voy a dar unos ejemplos y cómo hallar esos aspectos por mejorar que no afecten nuestro trabajo. Lo primero que deben hacer es evaluar muy bien las características de su perfil, las características de la vacante, de la empresa donde están trabajando, donde van a trabajar, perdón, como cuáles son esos valores corporativos, cuál es la misión, cuál es la visión de esa empresa. Y ahí sí van a pensar en qué cosas usted diría que no le afecten su proceso de selección. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo soy auxiliar contable y yo digo, voy para el cargo de auxiliar contable y yo digo, mi aspecto por mejorar es que soy tímida. ¿En qué le afecta a un auxiliar contable ser tímido? ¿Le afecta en algo de sus funciones o algo así? Entonces no le va a afectar mucho si voy a trabajar en bodega o algo así. No le va a afectar mucho decir ese tipo de características. Diferente
o pues digamos que cada caso es particular, diferente a si, por ejemplo, yo soy asesora comercial, o soy recepcionista, o voy a ser secretaria de gerencia, o algo así, que tenga que, vendedora, donde tengo que como exponer mucho mi extroversión y no mi timidez, ¿sí? Entonces, eso sería como una opción. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo relacionado a eso. Supongamos que yo voy para un cargo donde no voy a manejar personal, ni voy a tener que estarme enfrentando a públicos. Hay personas que dicen, por ejemplo, mi aspecto por mejorar es el miedo a hablar en público, o pues no me gusta mucho hablar en público. Y si usted va, por ejemplo, para un cargo operativo o algo así, ¿en qué le afectaría eso? ¿Sí? Eso es como una estrategia que ustedes pueden utilizar para responder esos aspectos por mejorar. Buscar un aspecto por mejorar que no afecte mi trabajo, que no afecte mi desempeño, ni mis funciones, ni la empresa, ni nada de lo que, de lo que está relacionado con la vacante. La segunda estrategia es mencionar un aspecto por mejorar, pero inmediatamente voy a hacer un feedback o una retroalimentación de cómo yo estoy trabajando en ello. ¿Sí? Esa es como otra opción que yo les doy, de cómo yo estoy trabajando en ello. Entonces, les voy a poner un ejemplo que tuve hace poco. Y un candidato me dice, mi aspecto por mejorar es que a veces se me olvidan las cosas. Hasta ahí la respuesta, pues, es muy negativa y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este candidato que se le olvidan las cosas? Pero cuando él complementa la respuesta y me dice, mi aspecto por mejorar es que a veces se me olvidan las cosas, sin embargo, desde hace un tiempo para acá hago planeadores diarios, hago planeadores semanales, tomo apuntes, pongo alertas, alarmas, de todo para que no se me vaya a pasar ningún detalle. Y esto incluso ha hecho que me vuelva más organizado. Cambia el concepto de la respuesta, ¿sí? Es decir, esa segunda estrategia que yo les doy de mencionar un aspecto por mejorar, pero inmediatamente decir cómo estamos trabajando en ello, cómo estamos mejorando, cómo estamos preocupándonos porque esto porque nos sigue afectando, puede convertirse en una ventaja y en una oportunidad para vender otra habilidad blanda. En este caso, con ese candidato que me dice eso, que me dice que y en cómo lo estoy trabajando ha hecho que me vuelva más organizado, pues aprovechó para venderme su capacidad de organización, otra habilidad blanda que está muy relacionada al trabajo al que cualquier persona vaya a asumir y pues que va a ser muy positiva. Y una tercera estrategia para responder esos aspectos por mejorar es mencionar aspectos por mejorar que se conviertan en positivos para el candidato. Por ejemplo, yo podría decir, mi aspecto por mejorar es el dominio de idiomas. En este momento quisiera aprender a hablar mejor inglés o hablar mejor francés o no sé, cualquier otro idioma que ustedes quieran mencionar, ¿sí? ¿Qué va a demostrar la persona que menciona ese tipo de aspectos por mejorar? Que es una persona que está como preocupada por continuar creciendo profesionalmente, como por adquirir más conocimiento, que se preocupa por mejorar y pues la imagen que va a transmitir en ese momento va a ser muy adecuada, ¿sí? O por ejemplo, hay personas que me dicen, mi aspecto por mejorar es el manejo de softwares y me mencionan alguno. Entonces, por ejemplo, no sé, conozco el software contable tal, pero me gustaría ampliar mi conocimiento en este otro. Es otra opción que pueden mencionar y es un aspecto por mejorar completamente válido. Hay personas que me dicen, por ejemplo, que la experiencia laboral, o yo les digo, ¿ustedes creen que la experiencia laboral podríamos mencionarla como un aspecto por mejorar? Y sí, definitivamente sí. La idea es cómo yo vendo la idea, ¿no? También, cómo yo transmito esa idea. Yo podría decir, por ejemplo, mi aspecto por mejorar es mi experiencia laboral. De pronto tengo amplia experiencia trabajando en el sector tal, hidrocarburos o qué sé yo. Me gustaría ampliar mi experiencia trabajando en este sector y mencionan el de la empresa donde se están postulando, porque considero que complementaría de una manera muy adecuada a mi perfil, qué sé yo, ¿sí? Entonces también lo que voy a hacer es demostrar que sí tengo aspectos por mejorar, pero que esos aspectos por mejorar se están convirtiendo en favorables para mí. Por ejemplo, hay personas que me mencionan formaciones académicas. Entonces, mi aspecto por mejorar es mi formación académica
ya soy técnico en tal cosa, me gustaría continuar con una carrera tecnológica o una carrera profesional, porque considero que el crecimiento profesional debe mantenerse constantemente. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de responder esos aspectos por mejorar esas debilidades sin que nos afecte el proceso de selección. Si usted me da una respuesta así, yo como evaluadora, ¿por dónde lo voy a confrontar? No voy a tener oportunidad para confrontarlo porque usted me está dando respuestas que seguramente van a ser muy convincentes. Algunas personas me dicen, profe o Caterine, ¿usted por qué es tan intensa, por qué es tan exigente en procesos de selección? Y yo les cuento por qué. Cuando nosotros los psicólogos estamos haciendo procesos de selección, al seleccionar una persona, un candidato, estamos vendiendo nuestra marca profesional, nuestro, como nuestra capacidad profesional de seleccionar a alguien. Estamos vendiendo nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, si el candidato, por ejemplo, entra a la empresa y robó, ¿qué puede pasar? Ellos de una vez, los gerentes o lo que sea, de una vez van a ir a revisar procesos de selección, ¿sí? De una vez van a ir a decir, ¿qué pasó con el proceso de selección? ¿En qué falló? Miraremos si le verificaron referencias y todo casi que siempre es responsabilidad de selección de personal, ¿sí? Si la persona se ausenta de la empresa, si presenta mucho ausentismo, lo mismo. Entonces, revisemos el proceso de selección. Casi siempre, digamos que el proceso de selección está como en el ojo del huracán en una empresa y como que casi siempre es los responsables de si el candidato es bueno o no es tan bueno. Entonces, por eso muchos psicólogos somos como muy exigentes al momento de hacer selección. Bueno, sigo revisando por acá las preguntas. Si uno está buscando trabajo mientras ya está empleado en otro lugar, se ve o no debe... Ah, bueno, dice Romile otra vez. Si uno está buscando trabajo mientras ya está empleado en otro lugar, ¿se debe o no se debe decir? Sí, se debe decir. ¿Sí? No es eso no es pecado, o de pronto decía pecado, pero ahora no. De hecho, la asertividad implica ser honestos. Lo que pasa es que hay que saberlo decir. No es lo mismo que, por ejemplo, llegue el candidato a la entrevista de trabajo y me diga, no, es que yo estoy buscando trabajo porque allá donde estoy, no, eso es terrible, no sé qué. A que me diga, no, estoy buscando una nueva oportunidad. He estado, por ejemplo, detrás de esta empresa durante mucho tiempo. Ha estado dentro de mis planes, dentro de mis proyectos, trabajar con ustedes y pues estoy en este momento haciendo un plan de acción para poder vincularme con ustedes, qué sé yo, sin hablar mal de la otra empresa. Pero sí se debe decir, ¿listo? Sí se debe decir, porque si usted no lo dice, muchas veces nosotros lo descubrimos, ¿sí? A través de sus aportes a seguridad social o bueno, qué sé yo. Entonces, y ahí sí usted va a quedar como mentiroso y no va a ser tan favorable. Entonces, sí se debe decir, ¿vale? Jorge Ardila pregunta, buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Cuál es la característica que causa más impacto positivo en un currículum? Bueno, en cuanto a esa pregunta, tengo mucho que decir. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en cuenta en cuanto a las hojas de vida y es, por ejemplo, su aspecto visual, que sea un formato actualizado, que no sea, que no sea por favor esas hojas de vida que tienen en una hoja el perfil, en la otra la foto, en la otra la formación académica, en la otra la experiencia laboral, sino que sea una hoja de vida mucho más actualizada. ¿Sí? Esa pues es mi recomendación en aspectos visuales, que se vea ordenada, que se vea organizada, que no esté toda en mayúscula, porque ustedes saben que escribir todo en mayúscula significa que estoy gritando, regañando, alzando la voz y pues no va a ser favorable. Ya en cuanto a contenido, para mí importantísimo el perfil. ¿Por qué? Porque es que el perfil es el que aclara a dónde o en qué está buscando trabajo el candidato. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que el perfil esté muy bien estructurado, que por favor no sea esos perfiles que copian y pegan de internet, como que no, que sea un perfil muy bien estructurado, que describa claramente
quién es usted o digamos cuáles son sus funciones o qué realizaría dentro de la empresa. Entonces, en cuanto a aspectos visuales, todo, y en cuanto a contenido, el perfil. Sería como lo que más impacto positivo generaría. Cristian Suárez pregunta, ¿algún tip para generar una muy buena primera impresión o llamar la atención para generar que lo recuerden y que eso juegue a favor de la obtención del puesto? Sí, muchos. Yo recomiendo muchísimo la empatía, ¿sí? Que sean muy empáticos. Es decir, que no lleguen con cara de lunes a la entrevista de trabajo, con cara muy seria o algo así, no, que sean empáticos. Una forma súper fácil de generar empatía es a través de la sonrisa. Entonces, que sonrían, que se muestren agradables, que sean muy educados, que sean muy comerciales, que mantengan contacto visual. Si tienen la oportunidad de saludar de mano al evaluador, háganlo, pero que sea un saludo correcto, o sea, que sea un saludo agradable. No apretar la mano hasta que la persona queda dolorida, ni girarla para arriba ni para abajo, no es adecuado, pero sí que transmita mucha seguridad. Eso es algo que a nosotros como primeras impresiones de una vez nos va como generando recordación positiva del candidato. Bueno, ¿qué formatos actualmente se están utilizando o qué recomiendas para una hoja de vida? Pregunta Nasli Soler. Bueno, Nasli, hay muchos formatos. En algunas empresas les gusta ver tipos de formatos como el CV o Curriculum Vitae, que es en una sola hoja toda la información. Otras empresas no están como tan acostumbradas a ver ese tipo de hojas de vida, pero sí lo que recomiendo es que, por ejemplo, se vea muy organizada, que tenga las secciones de la hoja de vida seguidas, es decir, no por separado en hojas ni nada por el estilo, ni que tenga carta de presentación, tampoco es necesario que tenga carta de presentación la hoja de vida, ni la hoja en blanco al principio como antes hacíamos, pero sí que tenga como muy claros el perfil, profesión académica, experiencia laboral, habilidades, y que todas vayan seguidas. Hay muchos formatos realmente, hay muchos formatos de hoja de vida actualizados o que les permiten revisar cómo vender su hoja de vida o cómo vender su información a través de la hoja de vida de manera mucho más comercial. Pero lo que sí les digo que descarten son esas hojas de vida de pronto muy coloridas o muy, digamos, recargadas. Pero también quiero aclararles otra cosa y es que depende del perfil. Por ejemplo, hay personas que trabajan en la parte de diseño o algo así. Entonces, ahí sí tienen que mostrar su trabajo a través de su hoja de vida. Les voy a pedir un segundo porque se me va a descargar el computador. Ya voy a conectarlo y volvemos. Ok, ya podemos continuar. Ya diciendo por allá que se me va a descargar el computador y todo. Bueno, eh, entonces, bueno, en cuanto a las hojas de vida, eso, que no sean como esos formatos que poníamos en una hoja, una sección, en otra hoja. Ah, bueno, otra cosa, los soportes de la hoja de vida no se deben adjuntar de una vez, solamente si la empresa no los ha solicitado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que esos documentos no es bueno dejarlos por ahí con cualquier persona. Bueno, seguimos revisando por acá. Dice Daniela, pregunta, ¿cómo puedo estabilizar mis emociones? Porque aunque conozca qué responder y vaya muy preparada, puedo bloquearme debido a los nervios. Gracias. Daniela, si tienes muchos nervios es porque no te has preparado lo suficiente, ¿sí? Yo siempre les digo a mis estudiantes, hagan de cuenta que es como que yo les dijera, apréndanse esta coreografía y me envían un video de esta coreografía en una hora. Entonces, seguramente esa coreografía no va a salir bien, pero si yo le digo envíamela en 3 meses y usted ha tenido el tiempo de prepararse mucho, seguramente va a salir muy bien. Es decir, que en procesos de selección aplica mucho esa frase cliché que conocemos, que la práctica
hace el maestro. ¿Cómo te lo puedo demostrar? Seguramente mi primera capacitación hace 10 años, yo estaba muy nerviosa, quizás estaba muy insegura de lo que iba a decir porque era una experiencia nueva para mí, pero de, con el paso del tiempo, con el paso de los años o con el paso de cada experiencia que he adquirido, me voy sintiendo un poco más segura de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en procesos de selección. Mi primer proceso de selección fue terrible, ¿sí? Y de una vez me dijeron como que no, gracias por haber venido, no nos llamen, nosotros los llamamos. Pero con el tiempo uno va adquiriendo la habilidad y obviamente con la preparación, con el proceso de entrenamiento que usted misma haga con su propio proceso, ¿no? Una recomendación que yo doy, un ejercicio que yo les hago a mis estudiantes muchísimo, es que los paso al frente y les hago un video, ¿sí? Entonces, mientras la persona va hablando, yo les voy haciendo un video. La persona puede ir hablando, por ejemplo, de quién soy yo. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿quién eres tú? Y la persona empieza a hablar. Y yo, mientras tanto, les voy haciendo un video. Luego, cuando la persona ya haya terminado de hablar, proyecto el video y les muestro. Entonces yo les digo, mira, está fallando esto en tu lenguaje no verbal, mira cómo te estás, cómo es tu postura corporal, mira cómo estás poniendo las manos, mira cómo están los pies, mira estos movimientos repetitivos, mira, no sé, estas muletillas que estás utilizando, cuando te dice cierta pregunta, te bloqueaste, hay que mejorarla en esto y esto y esto. Y ellos, y les doy el video, después se los paso, para que ellos empiecen a revisar eso. Eso es una forma muy fácil de cómo de evaluar o autoevaluar cómo está haciendo nuestro desempeño en el momento de la entrevista de trabajo. Y de esta manera, pues como ir minimizando. Hay técnicas también incluso, como una que se llama la detención del pensamiento, que nos ayuda a contabilizar, por ejemplo, con los movimientos involuntarios que a veces tenemos por inseguridad. Hay personas que, por ejemplo, eh, no sé, mueven la mano, entonces, o tienen un lapicero o algo así, y entonces todo el tiempo están con el lapicero, con ese movimiento involuntario. Entonces, a través de esa técnica de detención de pensamiento, yo puedo contabilizar cuántas veces lo estoy haciendo, por ejemplo, durante un minuto, ¿sí? Y después vuelvo a hacer el ejercicio a través de un video, vuelvo y me grabo haciendo el discurso del quién soy yo, y voy a empezar a notar que como ya sé que debo dejar de mover el lapicero, lo estoy volviendo consciente y de esta manera lo estoy evitando. Y ese cantidad de veces que moví el lapicero seguramente tiene que haber disminuido. Entonces, hay muchas técnicas, pero todas necesariamente van a requerir de preparación. Hay que prepararse muchísimo para los procesos de selección. Bueno, voy a leer otra pregunta. Bueno, y pues otra recomendación, Daniela, en este caso es, por ejemplo, el tema de la respiración, manejar la respiración, hacer técnicas de respiración. Yo se les digo a los chicos, ¿ustedes qué hacen cuando están esperando pasar a una entrevista de trabajo? No, yo miro redes sociales, yo estoy allá muriendo, me estoy haciendo el rosario. Bueno, hay personas que me dan muchas respuestas. Yo les digo, implementen técnicas de respiración para relajarse, de manera que cuando usted ya, ¿por qué? Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿O por qué les aclaro esto? Porque hay muchas personas que cuando están nerviosas sienten fatiga o hiperventilan y pues eso les aumenta la ansiedad o les aumenta los nervios. Entonces mi recomendación es eh, implementen técnicas de respiración para que se puedan relajar, para que busquen como ese equilibrio o esa homeostasis que llamamos de psicología, para que cuando usted entra a la entrevista ya se encuentre tranquilo y estable emocionalmente. Bueno, ¿cómo cómo se debe plasmar en la hoja de vida el hueco de experiencia? Ya que siempre exigen en la vacante que la hoja de vida tenga experiencia reciente. Despau. Sí, Despau. Despau, yo te como que te estaba diciendo que la idea es que si tú, por ejemplo, has hecho otro tipo de actividades, pues las coloques en la hoja de vida. Si ha sido formación académica, pues la coloques y la coloques como las últimas certificaciones que has obtenido durante el tiempo que estuviste cesante. Una recomendación, chicos, que yo les doy siempre
es mientras estén cesantes, empiecen a capacitarse para que sea un muy buen argumento de que sí, estuvieron cesantes, pero aprovecharon el tiempo para capacitarse. Y si fue de actividades como independientes, lo que yo les decía hace un momento, que de pronto vendían algún producto o algo así, o montaron un negocio en su casa y estaban vendiendo sus productos a través de este negocio, también lo coloquen en la hoja de vida, igual que una experiencia laboral, solamente que no es una experiencia laboral y le vamos a poner experiencia como independiente. ¿Listo? Bueno, sigo leyendo las preguntas. Bueno, esa pregunta es bastante como particular. Me preguntan cómo puedo aplicar la inteligencia emocional en el área de la salud. En poco inicio mi internado en medicina, luego debo salir a buscar plaza rural y muchas veces las expectativas versus lo que se ofrece no compensa y las razones que dan son lo toma o lo deja porque tengo muchos esperando el cargo. Al ser rural estaré recién graduado, cómo sería una buena estrategia para dar a conocer mi perfil como médico a esa entidad o poder rechazar de buena manera lo que se ofrece y no los beneficios, bueno, no sé. Entonces, bueno, chicos, lo que le pasa a Daniel le pasa a muchas personas recién graduadas, ¿sí? Y es que empezamos como a poner en una balanza. Necesito experiencia, necesito dinero, y empezar como a revisar cuál es la prioridad en ese momento, ¿sí? Yo qué te recomendaría que revises como la proyección del cargo o no conozco mucho el tema o la dinámica de las experiencias rurales y bueno, el tema de las plazas rurales que eso mencionaba, pero yo lo que sí te recomendaría es, tú debes como poner en una balanza, en este momento, si te favorece realmente o si no. Si no, no te preocupes, tú puedes decir muy formalmente que no te sirve ese trabajo, ¿sí? Eso sí, yo les recomiendo, chicos, siempre debemos dejar las puertas abiertas, porque nosotros no sabemos en qué otro momento se nos llega a presentar de pronto una oportunidad mejor en esa misma entidad. Entonces, no como pasa con muchos candidatos que de pronto no quedaron seleccionados en el cargo, yo los evalué o lo que sea, no quedaron seleccionados, se ponen muy molestos y van y devuélvame la hoja de vida, no sé qué, bueno, un montón de cosas, pues lo que hace uno es como de pronto ya no volver a llamar a ese candidato. Así se vuelve a presentar una plaza o así se vuelve a presentar una oportunidad, pues uno se abstiene porque sabe que es una persona quizás un poco problemática. Entonces, mi recomendación es que si no te interesa realmente esa oportunidad que te están diciendo que si tomas o dejas, pues muy formalmente digas que no hay ningún problema, se presentarán otras oportunidades, no hay problema por eso, seguramente van a haber otras oportunidades. Entonces, si no te convence, es mejor que no lo aceptes, porque si no vas a estar desmotivado en ese trabajo, se te va a hacer eterno el trabajo, de pronto no te vas a sentir muy a gusto y eso puede afectar incluso hasta tu desempeño, ¿sí? Entonces, formalmente dices que no vas a aceptar la oferta laboral. Ok, Jess Pau pregunta nuevamente, ¿cómo es la manera correcta de responder a la aspiración salarial? Bueno, hay muchas formas, ¿sí? Les voy a decir cómo sí y cómo no. Recomendaciones. Primero, revisen, investiguen muy bien el contexto de la vacante. Es decir, yo para decir mi aspiración salarial, tengo que tener claro el sector económico de la empresa, la ciudad donde voy a desempeñar mi labor, ¿sí? ¿Cuánto están pagando ese tipo de empresas por personas que hagan la labor que yo voy a desempeñar? Entonces es importante eso. ¿Cómo lo puedo mencionar? Mi recomendación
para mencionar aspiraciones salariales es que mencionen rangos salariales. ¿Sí? No digan un valor exacto, siempre digan rangos salariales o digan de cierto valor en adelante. Un ejemplo, supongamos que mi aspiración salarial es 1.700.000, un ejemplo, o 1.000.000, bueno, lo que sea. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, mi aspiración salarial es entre 1.700.000 y 2.000.000, es una opción. O la otra opción es que llega, mi aspiración salarial es de 1.700.000 para arriba, por encima de 1.700.000, más de 1.700.000, de manera que dé a entender que soy una persona con muy buena habilidad para negociar, o que no soy como tan puntual o tan rígido ante ese tipo de valores o ese tipo de, no sé, de preguntas, de respuestas. Entonces, yo debo proyectar que soy una persona negociadora y pues la forma más fácil sería o diciendo rangos salariales o de un valor hacia adelante. ¿Listo? Esa es como una recomendación que les doy. Dice otra pregunta, ¿cómo soportar o expresar un cambio de rol o cambio de área laboral? Es decir, siempre he sido comercial y quiero iniciar en el área administrativa enfocada en servicio, temas de CRM o gerencia de cliente. Se puede, sí se puede. Lo primero que tienes que hacer es enfocar tu hoja de vida hacia lo que estás buscando. ¿Cómo? Si tu experiencia laboral siempre ha sido enfocada, por ejemplo, a la parte bueno, a la parte comercial. ¿Cómo yo lo hago para soportarlo en mi hoja de vida? A través del perfil. Yo les decía, el perfil es súper importante en la hoja de vida porque el perfil aclara hacia dónde la persona está buscando empleo. ¿Sí? Entonces, si usted puede tener su experiencia laboral en la parte comercial, pero en su perfil me está mencionando que usted tiene habilidades para desempeñarse en el área administrativa, que usted tiene capacidades, que tiene conocimientos técnicos en el área administrativa, pues ya de esta manera vas a empezar a poder vender adecuadamente tu perfil sin que te descarten desde ese primer filtro que va a ser la hoja de vida. Por ejemplo, yo soy técnica en sistemas y he trabajado todo el tiempo en el área comercial. Entonces, yo en mi hoja de vida, y quiero trabajar en este momento, quiero trabajar en el área de sistemas. Entonces, ¿yo qué voy a colocar en mi hoja de vida? En el perfil, voy a colocar técnico en sistemas, capacitado y con experiencia y voy a poner todas mis habilidades. Entonces, no sé, mantenimiento de equipos, de cómputo, no sé, todo lo que hacen los técnicos en sistemas, ¿sí? Y voy a eliminar todo lo que sea relacionado a la parte comercial del perfil. En la experiencia laboral sí la puedo colocar, ¿sí? Pero del perfil no voy a colocar que yo sé hacer venta en frío, que yo sé hacer postventa, que yo sé hacer apertura de clientes, no sé, no voy a poner nada de eso porque a la persona que está buscando el técnico de sistemas le interesa saber todas sus capacidades y todas sus funciones relacionadas hacia la parte de sistemas, más no de la parte comercial, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy buena de empezar con esos filtros y es argumentar que estás enfocado en la parte administrativa en este caso. Y en la entrevista de trabajo, pues lo que puedes hacer es decir, bueno, yo he trabajado en la parte de comercial y eso me permitió desarrollar estas capacidades y estas habilidades y estas funciones del área administrativa, considero que se complementan muy bien, fue una gran escuela para mí que me ha abierto puertas en este momento a la parte administrativa y vas enfocando así tus discursos en la parte administrativa. Bueno, bueno chicos, entonces espero les haya gustado esta pequeña conversación que tuvimos, esta pequeña socialización de aspectos relevantes hoy en día en procesos de selección. Quería contarles como la versión del evaluador en procesos de selección. Yo siempre le digo a mis estudiantes,
la mayoría de las personas conocen muy bien desde la versión de candidato, porque pues hemos estado en ese rol de candidato y nos ponemos como en el escudo de candidatos y es que el psicólogo me pregunta y es que el psicólogo me dijo y el psicólogo me quiere corchar y el psicólogo me quiere confrontar y pues nos escudamos en eso y como yo les decía, muchas veces buscamos culpables o buscamos de pronto una excusa, ¿no? Por no haber adquirido el trabajo y pues lo estamos viendo desde el perfil o desde el rol del candidato. Lo que yo quería con ustedes era socializarles, es como otra versión de otro rol que está relacionado entre los procesos de selección y en este caso es el evaluador. Cómo nosotros los estamos evaluando, eh, cómo pueden hacer para que nosotros sigamos muy convencidos de que usted es el candidato que necesitamos y la idea es que ustedes conozcan como la versión también, la otra versión del proceso de selección. Entonces, para mí fue un gusto haber compartido con ustedes, espero les haya gustado, espero les haya aportado también a su proceso. Los invito a que se sigan capacitando, a que sigan mejorando sus procesos de selección, que mejoren su discurso, que se entrenen en inteligencia emocional, en comunicación asertiva, ya que eso va a ser como sus estrategias para que usted tenga un desempeño adecuado en un proceso de selección y su búsqueda de empleo se optimice en este caso. Entonces, un abrazo para todos, espero volverlos a ver en una próxima oportunidad y no siendo más, a partir de este momento inicia el protocolo de evacuación, como dice el señor Ugarte en la Alianza Francesa. Au revoir.